México, mi querido México, ¿cómo has cambiado? México, 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 México. Reine du monde nouveau, on oublie tout sous le beau ciel de Mexico. El México de mis recuerdos. Hoy tu vida va en ruedas, corriendo desesperadamente, pero sin que sepas bien a bien a dónde vas con tanto apresuramiento. Siempre estamos entre identidad y folclore, sin poder establecer una cultura de diseño y moda. Estamos estancados, pensando solamente en el folclore y la tradición, y eso ha sido un impedimento para crear. Cuando hablamos de identidad, ¿hablamos de una identidad o hablamos de muchas identidades? Porque, ¿qué somos? Lo que el gobierno dice que somos, las grandes esculturas del nacionalismo revolucionario que están a lo largo del Monumento a la Revolución y que están en películas de Gabriel Figueroa y en imágenes como La Perla, o somos lo que los gringos piensan que somos, la caricatura del mexicano que no trabaja, del mexicano que pasó la frontera de ilegal. Según los europeos somos así, o sea, mucho más extraños y exóticos de lo que nosotros mismos nos pensamos. Según los japoneses, somos aún más exóticos. Y según los latinoamericanos, se preguntan si nosotros en las ciudades de México andamos a caballo y cantamos canciones rancheras, si para ligar cantamos Cielito Lindo. Según nosotros somos así, la imagen de Jorge Negrete. Que Jorge Negrete viene siendo el charro, pero el charro urbano de clase alta, el terrateniente, el blanco. Y según la televisión, somos así. Blancos caucásicos de buenas familias, con dinero y con una visión del mundo que siempre es conservadora y que ve el mundo como un lugar feliz, libre de problemas. El 9 de octubre de 2013, Hamish Bowles, que es el editor at large de Vogue, iba subiendo en su Instagram las imágenes de un viaje que él iba haciendo. Entonces, en The Hemisphere King of the Castle, él va poniendo el itinerario de Irlanda, Francia, Escocia. Y seguramente sin ni siquiera imaginárselo, de repente empezó a subir imágenes de Frida Kahlo y en cierto momento la imagen de un cuadro de Diego Rivera, que él no sabe bien a bien cuál es su nombre. Resulta que estaba enfrente el retrato de Henri de Chatillon, el primer modisto mexicano. Este señor, que fue el pionero de la moda en nuestro país, resulta que empezó siendo sombrerero. Y tiene un origen curioso porque, aunque él se presentaba como francés, cuentan las crónicas que era inglés, pero que inclusive tenía origen en la ciudad mexicana de Pachuca, y que él hacía todos estos viajes internacionales a través de sus acentos y sus actitudes para poder conquistar a la alta sociedad mexicana, que veía mucho más fácil comprar moda de un modisto internacional que de un simple mexicano. Henri de Chatillon en la década de los 30, Armando Valdés Peza y Ramón Valdiosera en los 40 fueron los pioneros de la moda en México. Hubo un escándalo. Armando Valdés Peza decía que había que hacer la moda como se hacía en Estados Unidos. Henri de Chatillon decía que el cuerpo de las mujeres mexicanas era verdaderamente horrible y que había que tomar el ideal griego del cuerpo. Y a esto respondió Ramón Valdiosera que lo que urgía era inventar la moda mexicana. Una moda mexicana, materiales mexicanos. En Doña Diabla, en 1950, Armando Valdés Peza realiza desfiles de moda. Cosa curiosa, porque dentro de la película, María Félix está haciendo el papel de una modista. Y con eso podría ser una de las primeras veces que estamos viendo cómo se representa el imaginario de la moda en México a través del cine. Un traje de noche, estilo corto, de falda satín, creación de la Casa Fat de París. Este elegante vestido lleva el título de Dulzura. Está confeccionado en faille de tul y rosa. Magnífico o magnificence, como ustedes gusten llamarle. En 1955, en la película Chilam Balam, Ramón Valdiosera
cumple con el sueño de todo lo que había venido diciendo acerca de la moda mexicana, porque lo que él hace es un recuento de la manera de vestirse del México prehispánico antes de la llegada de los españoles. Y en la película son personajes mayas que están encarnando un mundo en el que México podía resolver los problemas de su identidad sin tener que ver hacia el mundo exterior. Y que es muy interesante si lo contrastamos, por ejemplo, con películas como Apocalipto en el mundo actual. En 3000 años de moda mexicana, Ramón Valdiosera hace un recuento de la historia de la moda en el país, siendo curiosamente una de las muy pocas fuentes que existen, aun cuando es un libro más antropológico que de moda como tal. Es al mismo tiempo que Ramón Valdiosera está haciendo la iniciativa del Museo de la Moda Mexicana en la Zona Rosa, cuando recibe el encargo del gobierno para que él complete los trajes típicos de los 32 estados del país. ¡Qué elegancia! ¡Qué porte! ¡Qué gallardía! ¡Y qué esbeltez! Señores, señores, me abrumáis con vuestros elogios, aunque la verdad es que no estoy del todo mal. Señor, hola Garduña, ¿cómo me encuentras? Muy fácilmente, ya sabía que Usía estaba aquí. Animal, te pregunto cómo me ves. Ah, pues... En el México colonial, el México de los virreyes, uno vivía para que lo vieran. O sea, uno se vestía para que reconocieran a qué clase pertenecías, si eras de la clase alta, si eras de la clase baja. Eso precisamente fue en lo que se convirtió el origen de los trajes típicos mexicanos. Lo que había sido en la colonia la tradición de las castas, esto es que cada quien, de acuerdo a la clase social a la que pertenecía, esa era la manera en la que se tenía que vestir. Este fue uno de los orígenes de los trajes mexicanos. Eventualmente, esto se va a dividir en los trajes regionales y mucho tiempo después va a dar lugar a lo que nosotros ahora identificamos como el traje de Tehuana, el de Oaxaca, el traje de Guadalajara. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Catarina de San Juan es el origen de la China poblana. Era una muchacha que habían traído secuestrada en un barco, en la nao de China, y que curiosamente al llegar a nuestro país popularizó entre la gente de clase baja su manera de vestir. La marquesa Calderón de la Barca, al llegar en 1820 a México, ella popularizó el traje de China poblana entre la clase alta. Y esta forma de vestir, que tomaba elementos de la vestimenta asiática con el vestir mexicano, se convierte por esencia en lo que nosotros ahora llamamos muy mexicano, cuando en realidad es un sincretismo cultural de estilos y referencias de su tiempo. La marquesa de Castiglione utilizaba la fotografía precisamente para convencer al mundo cortesano en el que ella vivía, y es la primera persona que se toma fotografías de moda. De hecho, ella se vestía de Charles Frederick Worth y a través de la fotografía ella plasmaba su imagen como modelo y como ícono fashionista de su tiempo. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Maximiliano y Carlota, al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, ellos se dan cuenta del valor de la fotografía. Y entonces lo que ellos hacen es, antes de llegar a México, empiezan a mandar sus fotos para que la gente las pusiera en sus álbumes familiares. Y con eso todo el mundo quedara familiarizado con la manera en la que iban a llegar los nuevos emperadores. Maximiliano y Carlota imponen su estilo en la sociedad mexicana. La clase alta quería vestirse como ellos. De hecho, una de las cosas que le preocupaban más a Carlota es que en las fiestas que daba en el castillo de Chapultepec, la gente le robaba sus cubiertos. Y ese exclusivo grupo de las damas de Carlota empezaron a vestirse también con ropa importada. Entonces en México se popularizó entre las clases altas que llegaran guardarropas completos de Worth. Adiós, mamá Carlota. Precisamente con esta idea que tenía Maximiliano del poder de la imagen, él manda que se cataloguen a todas las prostitutas de la Ciudad de México. Las fotografías ilustraban la clase de las prostitutas en cuestión y resulta que además eso les daba un carnet que les permitía trabajar. Estaban registrados cuáles eran sus enfermedades, cuáles eran sus bichos y cuáles eran sus mañas. La clase número 1 se vestía para la ciudad y la clase baja era básicamente compuesta por indígenas, y eso también se ve a través de la vestimenta. La vestimenta urbana, la vestimenta que está hecha totalmente hacia la moda de la metrópoli, en este caso París, y por el otro lado la vestimenta tradicional de las mujeres más humildes. Maximiliano tenía una novia que se llamaba la India Bonita,
Y a la India Bonita lo que más le gustaba era ir a las bodas acompañada por Maximiliano. Y en las bodas había unos muchachos que tocaban música tradicional, que a eso Maximiliano le empezó a llamar le mariage. La ropa que tenía Maximiliano, que era un traje austriaco con un sombrero de ala ancha y un traje no precisamente de faena, sino más bien de gala, se adapta y precisamente con eso empieza los orígenes del traje de mariachi con los estoperoles y el gran sombrero de ala gigantesca. Ha venido la mejor sociedad de México, los Brani, los Corcuera, los Landa y Escandón, los Casasús y los mariachis, los mariachis que trajo don Chuchito esta mañana. Ay, ese don Chuchito siempre de tan mal gusto. A mediados del siglo XIX en México se empezaron a publicar revistas. Muchas de estas revistas se imprimían en Europa y esas revistas eran el Panorama de las Señoritas Mexicanas, el Semanario de las Señoritas Elegantes, y lo que se buscaba era que las muchachas en México empezaran a ver la manera en la que se vestía la gente en Europa, pero no solo eso, sino también imitar las costumbres, y básicamente eran las ideas que estaban llegando en el siglo XIX, que estaban generando una idea cosmopolita de lo que era ser mexicano. Y una de las cosas que tenía Porfirio Díaz es que toda la manera de vestirse estaba copiada del Kaiser Guillermo o de la Reina Victoria. Cosa curiosa porque tanto don Porfirio como Carlota nunca innovaron. Don Porfirio copiaba las cortes europeas y asimismo Carlota era la imagen en México de la emperatriz Eugenia de Montijo. Había mucha influencia de Europa a partir de las clases dirigentes en México. En 1888, esto es a finales del siglo XIX, empieza el Palacio de Hierro a construirse en México. Y una de las grandes innovaciones que va a tener es que tú podías allá comprar ropa hecha. O sea, de hecho había un letrero que tú no puedes regatear, los precios son fijos. Y esto va a cambiar completamente la tradición que antes tenía la gente de vestirse con ropa que compraban en el Parián, que era un lugar donde vendían los materiales sobre la plancha del Zócalo, y después tú caminabas por la calle de Madero, que en ese entonces se llamaba la calle de Plateros, y ahí en cada piso estaban las modistas, los sombrereros, la gente que te hacía los zapatos. Entonces uno de los grandes cambios que va a traer el Palacio de Hierro es que va a traer la manera de comprar de las grandes capitales, la manera en la que tú ya estabas comprando moda en Harrods, la manera en la que estabas comprando ropa en Nueva York, etc., va a venir a nuestro país. ¡Viva México! FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. What the fuck?